Es un espacio de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. En esta ocasión, nuestra maestría en Derecho ha hecho esta convocatoria a este importante espacio para reflexionar sobre un tema que yo diría es central en la teoría y en la práctica del derecho, que es el tema de la interpretación jurídica sobre a partir de un autor muy relevante, un autor italiano como es Norberto Bobbio, muy relevante para lo que ha sido la teoría del derecho y ha sido la interpretación jurídica, tanto en Europa como en Latinoamérica. En el día de hoy nos acompaña el profesor Mauricio Maldonado. El profesor Mauricio Maldonado es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Es magíster en Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires y es doctor en Derecho, en Filosofía del Derecho por la Universidad de Génova en Italia. De verdad que para nosotros es un gusto, es un honor poder compartir contigo, Mauricio, en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. Yo te doy las gracias por querer estar aquí con nosotros, por compartir este importante espacio, estos conocimientos que tú has construido a partir de la lectura de Bobbio. La forma en cómo vamos a trabajar en esta sesión es la siguiente. Empezará después de que yo deje de hablar el profesor Mauricio a hacer su disertación por espacio de unos 40 a 50 minutos y luego tendremos, ya cuando él termine, tendremos la oportunidad de hacer las preguntas o nuestros comentarios para dialogar directamente con el profesor. Bueno, profesor Mauricio, te digo nuevamente en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros y te cedo el uso de la palabra para que empieces con tu conferencia. Muchísimas gracias a la Universidad Santiago de Cali, por supuesto, también al profesor León Gómez. Muchísimas gracias, Diego. Es realmente un honor poder dirigirme a ustedes. Voy a empezar haciendo un pequeño disclaimer. En realidad no es un disclaimer, es una disculpa que tiene que ver con, digámoslo así, el que ahora mismo es mi tono de voz, que tiene que ver básicamente con que me hicieron alguna intervención menor y tengo que usar una placa, entonces quizás mi voz se escuche algo rara. Espero que no tanto, creo que no tanto, pero de todas maneras lo digo. Hecha esa disculpa, quiero plantear en qué términos, digámoslo así, voy a abordar este tema obvio sobre la interpretación jurídica, porque en realidad, bien mirado, es una cuestión sobre la que no se ha hablado mucho o en realidad nada. Hay muchísimos estudiosos de la obra de Bobbio. Estudiar la obra de Bobbio es muy complicado. En algún artículo de hace probablemente 15 años, Ricardo Guastini decía que probablemente en el caso de Bobbio, lo único que se podría hacer para tener claro exactamente cuál fue su pensamiento, cuál fue su teoría, habría que hacer un poco lo que en aquel cuento de Borges, del rigor en la ciencia, una especie de representación a escala 1:1. ¿Por qué? Porque la obra bobbiana, en realidad, si uno ve, por ejemplo, lo que se ha recogido en el Centro de Estudios Piero Gobetti, llega más o menos a 2000 entradas. Esto es, en realidad, si se cuentan no solo sus artículos en materia jurídica, sino también en materia política, pero por otra parte entrevistas, reseñas sobre autores, maestros y compañeros, como decía Bobbio, entre otras cosas. Es decir, estudiar la obra bobbiana es algo complicado, no solo por eso, sino también porque, a diferencia de lo que sucedió con Kelsen o con Hart, por ejemplo, es difícil rastrear una sistematicidad, digámoslo así, en la obra bobbiana, o no es, digámoslo así, una empresa que se pueda realizar sin problemas.
Porque aparte, Bobbio, al ser una mente erudita, tenía intereses de distinto tipo y escribió sobre las cosas más variadas. Y sin embargo, a pesar de que por su erudición y por que se trataba de una obra vasta, muchos han escrito sobre la obra de Bobbio, y hay muchos bobianos, digámoslo así, en el mundo, sobre todo en la Europa latina y en América Latina, como se dice, pero no solo, también algunos en el mundo anglosajón. Resulta que, sin embargo, insisto, el tema de la interpretación jurídica o el problema de la interpretación jurídica en la obra de Bobbio no ha sido estudiado. Esto por una razón de base, y es que en realidad el problema de la interpretación jurídica, si uno se pone a estudiar la obra de Bobbio, está disperso en distintas partes de su obra, digámoslo así. De hecho, me gustaría empezar diciendo que para comprender el problema de la interpretación jurídica en Bobbio, hay que ver a lo largo de muchas décadas. Bobbio, por aquí y por allá, habla a veces en retazos, digámoslo así, de la interpretación jurídica y de la argumentación jurídica. Ya voy a decir después por qué estarían atadas, insisto, a lo largo de décadas. Por ejemplo, en la década del 30 tenemos al menos 3 trabajos en donde la interpretación, digámoslo así, tiene lugar. En la década después de los 50 aparecen al menos 2 trabajos. En la década de los 60 al menos 3. En la década de los 70 1 en particular. Y en la década de los 80 otro. El más importante de todos estos, a mis ojos, es el de la década de los 70. Es de hecho un trabajo no muy conocido, no demasiado conocido, que de hecho es una charla que dio Bobbio, que es un artículo de 1971 que se llama ¿Quale giustizia, quale legge, quale giudice? Aquí se puede ver, digámoslo así, de manera clarísima cómo veía Bobbio la interpretación. Por otro lado, es muy interesante notar esto porque el artículo de 1971 es un trabajo ya maduro. Sin embargo, por aquí y por allá, antes, digámoslo así, en los otros trabajos que he mencionado, se dicen ya algunas cosas muy interesantes. Bobbio, digámoslo así, en varios de sus trabajos distinguió, al menos implícitamente, lo que hoy nosotros solemos llamar interpretación proceso e interpretación producto. La interpretación como proceso, digámoslo así, se ve en enunciados del tipo este artículo requiere de interpretación, digámoslo así. La interpretación como producto se ve, en cambio, en enunciados del tipo la Corte Constitucional ha dado tal interpretación al artículo X. Esto se ve, por ejemplo, en algunas partes de su famoso libro, que en realidad es la recopilación de algunos artículos, como a menudo son los libros de Bobbio, El tiempo de los derechos. Ahí Bobbio, por ejemplo, habla de que debe interpretarse el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos. En otro caso, cuando habla de la pena de muerte, dice la Corte Suprema cambió la interpretación en tal sentido. Justamente, haciendo referencia a la interpretación, por un lado proceso, por otro lado producto. Lo que a mí me interesa aquí, evidentemente, y que es la cosa más interesante, es hablar de la interpretación proceso, en particular, entonces, de la interpretación entendida como una actividad tendiente a la atribución de significado. Esto es, como en toda práctica interpretativa, la que se realiza distinguiendo el texto del significado del texto, en términos amplísimos. Por esto, digámoslo así, hay más o menos 2 objetos. El texto, que en la teoría de la interpretación jurídica odierna se llama disposición, y el significado del texto, que en la teoría de la interpretación jurídica odierna se llama norma. Ahora bien, esto, insisto, tiene que ver con la forma en que, de algún modo, a lo largo de décadas, Bobbio irá desarrollando, en retazos, insisto, una especie de teoría de la interpretación. En retazos también porque él mismo, en algún punto, en el paper de 1987, sobre el que voy a hablar después, dice efectivamente que es una labor incompleta, digámoslo así, o que él mismo no pudo cumplir, y que en cambio cumplió, dice el mismo Bobbio, Tarelo. Voy a hablar de eso en un momento.
Ahora, si nos quedamos en principio en los artículos, en los trabajos de la década del 30, tenemos al menos tres, decía yo. Uno, en realidad casi todos escritos entre el 36 y el 38. Uno, el del 36, en realidad carece de todo interés. Tiene que ver en realidad con una concepción, digámoslo así, algo ingenua, diríamos nosotros hoy, pero que en su momento en Italia era importante, que tenía que ver con la discusión acerca de cuestiones relativas a la interpretación como descubrimiento de significado, cosa que no aparecerá después casi nunca o nunca en realidad en la obra de Bobbio ya madura, digámoslo así. Ese texto entonces carece de interés, aparte se refiere a un comentario específico respecto de un autor italiano, Giannini. Por otro lado, los otros dos textos resultan algo más interesantes en este sentido, pero en particular uno de ellos. Estos dos fueron ambos publicados en el 38. El primero se llama La razón de Estado y la interpretación de las leyes. El segundo sobre la analogía y la lógica del derecho. El de la razón de Estado no es demasiado interesante para la interpretación jurídica, porque en realidad es un texto que se enfoca sobre todo en la razón de Estado, que mucho más, digamos, que en la interpretación jurídica. Y se enfoca muy poco en la interpretación jurídica porque en realidad el texto tenía como objetivo hablar en particular, insisto, de esta institución de raíz maquiavélica, la razón de Estado, que además en aquel tiempo se discutía mucho, así que también lo voy a dejar de lado. Luego hay otro, que insisto, sí es importante, del 38, que tiene que ver con la analogía, porque Bobbio en este caso se ocupa de uno de los argumentos más importantes en el razonamiento de juristas y jueces. De hecho, este mismo trabajo sobre la analogía, que insisto es del 38, sigue siendo todavía hoy relevante para estudiar el problema de la analogía. Lo dice, por ejemplo, Riccardo Guastini en Interpretare e Argumentare, en la parte en la que él mismo habla de la analogía. Y esto a pesar de que el propio Ricardo hizo en su momento algunas críticas al trabajo bobbiano. En realidad algunas críticas más políticas que jurídicas, pero que de todas maneras resultaban interesantes. Más allá de eso, como digo, el propio Guastini reconoce que el trabajo sobre la analogía sigue siendo hoy, a distancia de muchas décadas, importante para comprender esta forma de argumentar en particular. Después, en la década del 50, hay dos trabajos que son importantísimos y sobre esto no hay duda alguna, digámoslo así. El primero es del 50, que se llama, algunos lo conocen muy bien, Scienza Giuridica e Análisis del Linguaggio, Ciencia Jurídica y Análisis del Lenguaje, que de hecho es un paper que es visto como la base de la filosofía del derecho, analítica en Italia. Es, digámoslo así, el paper fundacional, de algún modo, de la filosofía analítica del derecho. Por otro lado está un texto del 54 que se llama Sobre el razonamiento de los juristas, sul ragionamento dei giuristi. Este también es muy interesante porque en cambio se concentra en particular en entender cómo piensan, cómo razonan los juristas. En realidad están de algún modo atados estos dos. En particular porque la idea de una ciencia jurídica que consista en el análisis del lenguaje estaba pensada justamente en el trabajo que desarrollan los juristas en cuanto tal, en cómo razonan efectivamente y cuál debería ser de algún modo un plan de trabajo. Por otro lado, en el caso del paper del 54, sul ragionamento dei giuristi, en cambio, tiene como base, digámoslo así, el trabajo bobbiano, la idea de poder entender cómo los juristas razonan y argumentan efectivamente. Se dice, hacia el final de ese trabajo, coglierli sul lavoro, digámoslo así, agarrarlos con las manos en la masa, en medio del trabajo, para estudiar efectivamente cuáles son los argumentos que usan, cómo argumentan y cómo dan forma así al razonamiento que nosotros llamamos jurídico.
estas son ideas esbozadas que después no serán trabajadas. El mismo Bobbio, como había dicho, después se dará cuenta de esto, o más bien lo subrayará. En la década del 60, en cambio, tenemos que Bobbio se ocupa en dos trabajos de la teoría de la argumentación, refiriéndose en realidad no a una teoría propia en cuanto tal, sino a la teoría de dos pensadores que en ese momento, en esa década, eran del todo relevantes. Por un lado Perelman, por otro lado Pareto. En el 61, en 1961, Bobbio publica un artículo que se llama Sobre la teoría de la argumentación de Pareto, o la teoría de la argumentación de Pareto. En el 66 escribe el prólogo al tratado que escribió Perelman y su colega sobre el tratado de argumentación. Escribe este prólogo y efectivamente muestra cómo en estos dos casos Pareto y Perelman tengan, digámoslo así, objetivos distintos. Subraya en todo caso y en particular que la parte más interesante del tratado, pensando siempre en Perelman, es aquella tercera del libro en donde se hace un elenco de los argumentos generalmente usados y de la estructura de estos argumentos. A Bobbio le interesa sobre todo una teoría estructural de la argumentación y, como vamos a ver más adelante, también estructural de la interpretación jurídica. Hay otro artículo importantísimo a este respecto, a pesar de que tampoco ha sido visto desde este punto de vista, y es aquel famoso paper llamado Essere e dover essere nella scienza giuridica, ser y deber ser en la ciencia jurídica, un trabajo de 1967. En este trabajo, Bobbio vuelve a insistir en la labor de los juristas en cuanto tal. ¿En qué sentido? Bobbio discute aquí la diferencia, haciendo un resumen más bien escueto, entre una metajurisprudencia descriptiva y una metajurisprudencia prescriptiva. ¿Por qué? Porque él dice que en el caso de Kelsen, a pesar de que en principio la teoría se presenta, digámoslo así, como descriptiva y pretende ser descriptiva, en el marco de la metajurisprudencia, es decir, el estudio de la jurisprudencia, entendida como el razonamiento de los juristas, cae de alguna manera en el error, si se quiere, de decirles a los juristas que deben ellos describir. ¿En qué sentido? En el sentido de que para Kelsen la labor del jurista es solamente describir cuál es el derecho. Lo que dice entonces Bobbio es que la teoría kelseniana en este sentido se presenta como una metajurisprudencia prescriptiva, que no dice cómo piensan los juristas, sino cómo deberían pensar, o qué hacen los juristas, sino qué deberían hacer. Esto es describir. Ahora, dice Bobbio que frente a eso tenemos una metajurisprudencia descriptiva, que acepta que los juristas a menudo no solo describen, sino que prescriben ellos mismos, que interpretan, que le dan forma a través del análisis del lenguaje a los textos normativos, y que lo que debe hacer, mejor aún, en realidad, lo que hace la metajurisprudencia descriptiva es describir cómo razonan efectivamente los juristas. Entonces, atado a lo que había dicho ya en el artículo de 1954 sobre el razonamiento de los juristas. La idea nuevamente de que lo que importa en este caso es describir una actividad que a menudo es prescriptiva, la de los juristas. Entender en este sentido cómo razonan los juristas para, de alguna manera, entregar como producto final una teoría del razonamiento jurídico. Y en esto consistiría la metajurisprudencia descriptiva de Bobbio. Y en esto estaría, digámoslo así, o en esto radicaría también el problema atado sobre todo a la interpretación doctrinal. Esto es muy importante porque Bobbio en estos trabajos se ocupa de la interpretación doctrinal y de cómo, en particular, los juristas de alguna manera cumplen una función, digámoslo de manera amplia, performativa. Dan forma o tienden a dar forma al derecho, también ellos. La interpretación, entonces, de los juristas, fíjense, parte por un lado del análisis del lenguaje y por otro lado, si se quiere, de entender cómo piensan. Pero Bobbio deja muy claro que en realidad las dos cosas están atadas, porque incluso para entender
cómo pensamos, solo podemos hacerlo mediante el análisis del lenguaje, de los razonamientos en que está expresado nuestro razonamiento, las razones en que está expresada nuestro razonamiento. Por otro lado, como les decía, llegamos a la década del 70 y aquí está este paper maravilloso en donde en poquísimas páginas Bobbio, digámoslo así, como solía suceder con él, pone los puntos sobre las IES, abre algunas, digamos, da paso a algunas cuestiones que después deberían resolverse, pero él mismo plantea también para otras algunas soluciones del todo interesantes. Este trabajo, que en realidad no tiene muchas páginas, es de todos modos denso, porque aquí, en cambio, Bobbio se ocupa de la interpretación judicial, ya no de la interpretación doctrinaria de los juristas y del razonamiento de los juristas, sino de la interpretación judicial. En esta parte, Bobbio, digámoslo así, habla de una especie de oposición, de una especie de cruzada que se debe hacer a la idea de la objetividad de la interpretación jurídica. Bobbio también, en otros trabajos, había dejado claro que la objetividad de la interpretación jurídica era una mera ideología, y da algunas razones en este trabajo sobre las que voy a hablar un poco más adelante, que son también muy, muy interesantes, muy, muy importantes. Este trabajo, insisto, es maduro ya, es un trabajo maduro en el sentido de que corresponde a una etapa de desarrollo de la teoría, del derecho, de Bobbio, en donde él ya había hecho algunas aportaciones muy, muy relevantes a la teoría general del derecho. Se había ya asentado como uno de los 4 grandes del siglo XX, pensando en Hart, Kelsen y Ross junto a Bobbio. Particularmente, el más grande, sin sombra de duda, en el ámbito de la filosofía, que hoy suele llamarse filosofía del derecho del mundo latino, insisto, que incluye a la Europa latina y América latina. Europa latina pensando en todos los países que hablan alguna lengua romance, y entonces Italia, Francia, España incluidas, y en toda América Latina. Bobbio de alguna manera entonces representaba, digámoslo así, este pensador importantísimo en nuestro mundo frente a los pensadores también importantísimos, del todo relevantes, que existían en el mundo anglosajón, en el mundo germano y en el mundo escandinavo. Luego, en 1980, Bobbio escribe algo que no tiene que ver directamente con la teoría de la interpretación, pero deja ver qué pensaba respecto a la relación entre la teoría de la interpretación y de la argumentación, y cómo él dejó inconcluso un trabajo que en cambio uno de sus grandes colegas sí hizo. Se trata de un trabajo, de un artículo, si se quiere, de 1987, que fue escrito en honor a Giovanni Tarello, un poco después de que Tarello había muerto. El paper, por decirlo de alguna manera, el artículo se llama Ricordo di Giovanni Tarello, el recuerdo de Giovanni Tarello, digámoslo así. Ahora, aquí Bobbio primero ensalza el carácter interesantísimo de Giovanni Tarello y dice luego que una de las obsesiones de Tarello era justamente el razonamiento de los juristas, el pensamiento jurídico, y cómo argumentaban entonces los juristas para llegar a las decisiones interpretativas, digámoslo así, o en términos generales, a los productos de las interpretaciones. Y luego también cómo los jueces hacían lo propio, digámoslo así, con las variaciones que existen naturalmente entre la interpretación doctrinal y la interpretación judicial. Pero más allá de esto, en este artículo del 87 sobre Giovanni Tarello, Bobbio dice que él admira en particular esta obra de 1980 de Giovanni Tarello que se llama La interpretazione della legge, la interpretación de la ley. Hacia el final de este texto, se hace o se presenta un elenco de los argumentos que usan los juristas para producir sus interpretaciones. Y entonces, de cuáles son, estructuralmente hablando también, estos, o cuál es la estructura de estos y cuáles son,
en el marco del razonamiento jurídico, cómo esto redunda en la interpretación jurídica. ¿Qué argumentos usan los juristas y también los jueces para interpretar cómo interpretan? Bobbio dice, como les comentaba hace un momento, que este es un trabajo que él dejó inconcluso, que él se planteó en algún momento. Queda clarísimo que se lo había planteado. Queda clarísimo en el trabajo del 54 sobre el razonamiento de los juristas. Queda implícito en el trabajo del 67, ser y deber ser en la ciencia jurídica. Y aquí de alguna manera Bobbio dice, tenía que hacerlo, empecé a hacerlo, no pude hacerlo, más o menos que me superó. Pero alguien lo hizo, y es Tarello. Y esta es probablemente una de las aportaciones más importantes de Giovanni Tarello. Por lo demás, en este sentido, también son epígonos de Giovanni, de Bobbio, por ejemplo, Riccardo Guastini y Pierluigi Chiassoni, que se han dedicado justamente al estudio del razonamiento jurídico, particularmente a los argumentos usados por los juristas para sus decisiones interpretativas, lo propio para los jueces, dejando claro nuevamente que decisiones, en este caso, digámoslo así, es más adecuado, que el término decisiones es más adecuado cuando se habla particularmente de los jueces que no de los juristas. Pero en cualquier caso, aquí queda clarísimo que para Bobbio, en primer lugar, como les decía, debe haber necesariamente una teoría de la interpretación doctrinal, una teoría de la interpretación jurídica entendida como la interpretación que los juristas hacen de los materiales, digámoslo así, con los que cuentan, es decir, el lenguaje en particular del legislador. ¿Y cómo le van dando forma a ese lenguaje? ¿Y cómo piensan respecto de ese lenguaje? ¿Cómo razonan? Y cómo eso redunda efectivamente en las diferentes interpretaciones, por un lado. Por otro, visto el paper del 71, la interpretación de los jueces como un tipo de interpretación no objetiva. Ya vamos a ver, de hecho, que Bobbio en este paper se presenta, uno diría hoy, como un realista en materia de interpretación, que voy a decir por qué. Por otro lado, nuevamente, todo esto redunda en la importancia que dio Bobbio al problema de la argumentación jurídica con relación a la interpretación. Esto se ve, insisto, en que se ocupó de las teorías de la argumentación de Pareto y de Perelman, que él mismo planteó que ese era un deber, si se quiere, o un deber no cumplido aún de la teoría del derecho, pero que debía realizarse y que en último tiempo, y que en último momento fue realizado, o que en última instancia fue realizado por Giovanni Tarello. Ahora, me gustaría concentrarme, como les decía, entonces, en la cruzada contra la objetividad y el esoterismo, digámoslo así, en la interpretación. ¿Por qué? Porque para Bobbio, en varios papers esto se puede ver, la interpretación jurídica no puede decirse objetiva, por un lado, y por otra, se nota que a menudo los juristas recurren a una forma casi esotérica de, digámoslo así, de plantear la cuestión. Esto se ve en textos de la década del 50, pero también en el trabajo del 71. En particular, Bobbio tiene como objetivo, por un lado, las teorías del justnaturalismo que pensaban en el derecho en cuanto tal y en el razonamiento jurídico en cuanto tal como una empresa objetiva tendiente a determinar la distinción entre lo justo y lo injusto de manera, digámoslo así, objetiva justamente. Ahora, lo que sucede en este caso, digámoslo así, es que Bobbio dice para esto sería necesario que existiese una especie de razón legisladora, decía él, esto en un trabajo de los 80 en realidad, y por otra parte, y esto lo dice en un trabajo de los 50, sería necesario que además los destinatarios de esa razón legisladora fuesen del todo razonables, pudiesen comprender en todo tiempo cuáles son esas exigencias de la razón para aplicarlas a la resolución de sus casos. Pero esta es una hipótesis históricamente no comprobable y entonces de algún modo esotérica. Por otro lado, dice Bobbio, la cuestión de la no objetividad de la interpretación tiene que ver al menos con 4 cuestiones. La primera, dice él,
que la interpretación se realiza, es una operación que se realiza sobre un material, dice Bobbio, informe, fluido, cambiante, como es el lenguaje. ¿Por qué? Porque hay problemas de interpretación que radican en problemas relativos al lenguaje en cuanto tal. A menudo el lenguaje es ambiguo, a menudo el lenguaje es vago, a menudo el lenguaje es equívoco. Una teoría de la objetividad, digámoslo así, no puede resolver estas cuestiones sin crear otros problemas. Por otro lado, dice Bobbio, se piensa también en la naturaleza de aquel conjunto de enunciados lingüísticos que es un ordenamiento jurídico. Un conjunto de enunciados lingüísticos que con frecuencia es lagunoso, contradictorio, redundante. Los ordenamientos son con frecuencia lagunosos, contradictorios, redundantes. Por otro lado, estos están expresados con fórmulas inocentemente ambiguas o voluntariamente genéricas que permiten o requieren una intervención personal del intérprete. Esta es otra de las razones, siempre en términos bobbianos, para rechazar la objetividad de la interpretación. Por otro lado, dice él, hay que tomar en cuenta también la historia de la jurisprudencia, que siempre nos ha hecho asistir a la contraposición de los juristas en dos escuelas antitéticas, la de los innovadores y la de los conservadores. Esto es muy interesante también, porque mutatis mutandis puede reconducirse, por ejemplo, a debates más actuales, si se quiere, por ejemplo, relacionados al valor del originalismo, o qué, por ejemplo, significado debe atribuirse o puede atribuirse a un documento normativo que ha sido dictado o emanado hace 100 años o hace 200 años. Y de estos nosotros tenemos varios, códigos civiles, pero también, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, su constitución, en el caso argentino también, y en otros casos en donde la constitución tiene, digamos, algo más de un siglo y en otros algo más incluso de 2 siglos. ¿Qué significado ha de atribuirse? A menudo esto depende de una ideología de la interpretación, de la diferencia entre conservadores e innovadores. La diferencia, por ejemplo, entre los partidarios de la Living Constitution y los partidarios, por ejemplo, del textualismo de Scalia, del Justice Scalia. Por otro lado, en cuarto lugar, dice Bobbio, la objetividad de la interpretación no se puede verificar si uno toma en cuenta el estudio de la jurisprudencia que arroja muy a menudo sentencias diversas, a menudo completamente incompatibles, repugnantes entre ellas, dice Bobbio, sobre todo en materias políticamente incandescentes. Dice Bobbio que aquí el problema es que en muchos casos los juicios de valor de los jueces forman parte de sus decisiones, que esta no es una cuestión deseable necesariamente, pero que es algo ineliminable. Los jueces también, evidentemente, en muchos de los casos, adoptan juicios de valor que cambian las interpretaciones. Por otra parte, esto es verificable no solamente entre sentencias diversas, sino se puede ver, por ejemplo, en un mismo caso, cuando nos encontramos frente a un voto de mayoría y un voto salvado. ¿Cuál es la interpretación correcta aquí? La interpretación objetiva aquí. Esta es una cuestión que no se puede responder sin más. Se puede responder cuál es la interpretación jurídicamente válida, la interpretación de mayoría, pero no se puede decir sin más que el voto, los votos salvados o las dissenting opinions, como suelen llamarse, sean incorrectas. Son el producto de argumentaciones distintas, a menudo el uso de instrumentos distintos, de juicios de valor distintos, que dan lugar a interpretaciones diversas. Se puede poner un ejemplo en este sentido, trayendo a colación un caso reciente en Ecuador, el caso del matrimonio igualitario, en donde el voto de mayoría justamente iba en la línea de la protección del matrimonio igualitario como un derecho de libertad basado en la igualdad, y el voto salvado que negaba pues, esta posibilidad. En realidad, hay aquí el intento, digámoslo así, de usar diferentes instrumentos argumentativos
pero está en la base también un problema que tiene que ver con distintas ideologías de la interpretación y, si se me permite, también con diferentes juicios de valor. Dice Bobbio que evidentemente la teoría de la objetividad de la interpretación tiene su razón de ser histórica. Esto es, la idea típicamente montesquiviana de que el juez era la boca de la ley. Uno puede decir una especie de muñeco de ventríloco que hablaba por y en nombre del legislador sin poder pronunciar él mismo palabra alguna. Decía Bobbio que la teoría de la separación de poderes, en particular la idea montesquiviana, habría caído por su propio peso si se hubiese debido aceptar que el juez no es efectivamente la boca de la ley, sino su más o menos consciente manipulador. Estas palabras son muy fuertes. Podrían también requerir, digámoslo así, un análisis ulterior, sobre todo porque Bobbio no está diciendo aquí que el juez deba ser el manipulador de la ley, ni nada por el estilo, o que el juez deba dejarse llevar por sus juicios de valor. Al contrario, lo que dice Bobbio nuevamente es que así es a menudo, nos guste o no, la realidad de los sistemas jurídicos, en particular de la interpretación en el ámbito judicial, es esta, y el estudio de la jurisprudencia arroja estos resultados. Ahora bien, esto no quiere decir nuevamente que anything goes, digámoslo así, que cualquier cosa vale, porque de hecho en este mismo trabajo del 71, después Bobbio habla también del ideal de juez, que como ideal es siempre algo que no se puede realizar del todo. Sin embargo, hay la posibilidad de alguna manera atenuar estos problemas, primero garantizando la independencia de los jueces y segundo su imparcialidad. Pero esto puede verse también, y aquí también Bobbio se adelanta varias décadas a discusiones que son contemporáneas, fijándose en estas como virtudes judiciales, es decir, como características de los jueces, como dirían hoy los teóricos de las virtudes judiciales, como la posibilidad de que el juez pueda resistir a las influencias externas y a las influencias internas que le permitan o que hagan que falle de cierta manera. Pero la cuestión, me repito nuevamente, es que fuera de estas consideraciones, la interpretación no puede considerarse una actividad objetiva. Dice además el propio Bobbio que esta interpretación no puede considerarse como objetiva, más aún en nuestros ordenamientos contemporáneos con constituciones rígidas plagadas de principios. Mientras más arriba subimos, dice Bobbio, mientras más arriba estamos, hay criterios más altos, pero también más vagos. Se refiere en particular a los principios, que son además, dice él, susceptibles de interpretaciones diversas y a menudo también contrastantes. Y para esto basta ver, dice él, la jurisprudencia de la Corte Constitucional Italiana, llegando obviamente hasta 1971, cuando esto se escribió, que muestra cuán engañoso resulta plantear soluciones teóricas, ¿se entiende?, que tiendan a sustraer al juez de la responsabilidad personal que tiene el juez al elegir una solución en lugar de otra. La idea del juez boca de la ley tiende a quitar esta responsabilidad, a sustraer esta responsabilidad al juez, tiende a quitarle tal responsabilidad. Lo que sucede, dice Bobbio, visto el rechazo a la teoría de la objetividad, es que el juez, quiera o no, es responsable de estas decisiones que toma. Hay en este paper de 1971 una pieza faltante, digámoslo así. Bobbio habla de 4 cuestiones que son muy importantes. Habla hacia el final de los juicios de valor, insiste sobre ellos, pero no habla de la argumentación, de los distintos argumentos. No es lo mismo argumentar una decisión mediante una interpretación literal que argumentarla a contrario, o que argumentar a fortiori, o que argumentar analógicamente. Aquí para recordar que Bobbio se ocupó en el 38 de la analogía como uno de los argumentos
interpretativos comunes en el derecho. Esto, entonces, como les había dicho, marca, a mi parecer, aquello que puede constituir una especie de reconstrucción del pensamiento boviano en materia de la interpretación jurídica. No es, insisto, fácil entender cómo Bobbio ve o vio a lo largo de las décadas el problema de la interpretación jurídica. Como les he dicho, para rastrear su pensamiento hay que escarbar incluso en algunos trabajos que no son muy conocidos. Otros sí, más conocidos, pero que solamente en parte pueden ayudar, digámoslo así, a plantear este cuadro teórico de Bobbio con relación a la interpretación. Hay que escarbar desde la década del 30 hasta la década de los 80 para ver cómo Bobbio pensaba en esta cuestión, que se puede resumir, digámoslo así. Bobbio, de alguna manera, subrayó, remarcó el problema ante todo de la interpretación doctrinaria, de la interpretación de los juristas, por un lado. Por otro, Bobbio se ocupó de la interpretación de los jueces, rebatiendo la tesis de la objetividad. Por otro lado, esta interpretación, en cualquier caso, va de la mano de una teoría de la argumentación. Bobbio quiso realizar este trabajo, anunció que querría realizarlo, pero nunca lo hizo. Después, eventualmente, se señala o se confiesa resignado, pero dice que alguien más lo realizó, Tarello, e hijos de estas ideas, las de Bobbio por un lado y las de Tarello por otro, son ahora, insisto, por ejemplo, Riccardo Guastini y Pierluigi Chiassoni, que han dedicado varias de sus obras justamente a este tema. La teoría, de alguna manera, algo escondida de la interpretación bobbiana, en este sentido, tiene hoy por hoy un valor muy interesante. Y además, al menos pensando en la época en que se escribieron ciertos papers, resulta de todo novedosa. Novedosa porque muestra la labor performativa de los juristas, por un lado. Por otro, porque además muestra que a menudo los límites a la argumentación de los juristas están dados por convenciones. Obvio, se adelanta aquí al menos 5 décadas, quizá menos, pero un par de décadas a la discusión jurídica. Y por otro lado, porque nuevamente ve al problema desde un punto de vista no esotérico. Bobbio era, digámoslo así, un amante de la desmitificación. Odiaba que se elevaran al lugar de mito las instituciones jurídicas, digámoslo así. Esto vale en realidad para toda la obra bobbiana. Y en este sentido, me parece que un trabajo de este tipo sobre la interpretación en Bobbio hace falta y que, si no me engaño, este primer acercamiento que he planteado justamente ofrece una contribución en este sentido para seguir estudiando la obra de Bobbio tan relevante. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, muchas gracias, profesor Mauricio. De verdad que una tarea muy interesante desencriptar esto que pues está en la teoría de Bobbio. Como tú bien lo dices, no hay un libro, como si lo podríamos encontrar, por ejemplo, en Giovanni Tarello o en Riccardo Guastini, por ejemplo, un libro que se refiera, que se titule específicamente o que contenga una teoría sistemática de la interpretación, sino que desde luego hay que hacer más bien un estudio sistemático de su obra para poder desencriptar todo esto que has tratado tú de una forma, según veo yo, muy clara. Bueno, este es el momento para que los asistentes puedan hacer preguntas al profesor Mauricio. Las preguntas pueden hacerse por el chat o pueden hacerse verbalmente, pidiendo el uso de la palabra con las herramientas que tenemos en esta plataforma, levantando su mano. Bueno, este es el momento para proceder a ello. Bueno, mientras los asistentes van
pensando en alguna de sus preguntas, a mí me gustaría comenzar con lo siguiente, preguntándote lo siguiente. Normalmente está aceptado que Bobbio es un positivista metodológico, ¿no? Pero tú en la disertación también dijiste que en materia de interpretación es un realista. Eh, ¿De qué manera se puede tender un puente entre el positivismo metodológico y el realismo interpretativo? ¿Qué piensas? Eh, Muchas gracias. A ver, es una pregunta muy, muy interesante, pero yo creo que la respuesta de alguna manera es sencilla, en el sentido de que el positivismo metodológico simplemente presupone distinguir cuidadosamente el derecho que es del derecho que debe ser, digamos así. No presupone como tal una teoría como el estatalismo, el voluntarismo, lo que se quiera, sino en realidad se compromete con una forma de aproximarse al estudio del derecho. Distinguir nuevamente dos ámbitos y también dos operaciones intelectuales diversas, describir y prescribir. El positivista metodológico en este sentido se compromete con la idea de distinguir cuidadosamente el derecho que es respecto del que debe ser. En este sentido, todos los realistas son positivistas metodológicos. No todos los positivistas metodológicos son realistas, naturalmente, pero todo realista es un positivista metodológico. Es interesante, de hecho, ver que, de alguna manera, si uno quiere, en la parte en que Bobbio critica, más o menos, en algún sentido, a Kelsen en este trabajo Ser y Deber Ser en la ciencia jurídica, lo hace refiriéndose en parte a la aproximación teórica kelseniana, si se quiere. Visto además, esto como inciso, que Bobbio fue acusado en más de una ocasión de ser un cuasi positivista, tú lo sabes bien. Alf Ross, en este trabajo del 59, le dice casi positivista porque piensa en la validez del derecho también como obligatoriedad. Pero fuera de esto, cerrando, digámoslo así, esta digresión, cuando Bobbio habla después de la metajurisprudencia descriptiva, está pensando, creo, en esa época, en los trabajos seminales de Perelman, pero luego esto encaja perfecto con el trabajo que hizo después Tarello y que han hecho Guastini y de alguna manera y también Chiassoni, pero no solo, ¿no? Entonces, en este sentido, digámoslo así, positivismo metodológico y realismo interpretativo en realidad no se oponen. Todo realista es efectivamente un positivista metodológico. No será un positivista teórico, digámoslo así, utilizando la tripartición bobiana, menos aún un positivista ideológico. Pero sin duda es un positivista, en este caso, metodológico, porque distingue claramente el derecho que es del derecho que debe ser. Que, bien mirado, ojo, esta concepción, el positivismo metodológico, ha tenido un rival histórico, que era el justnaturalismo, ¿no? La idea de que entre el derecho real y el derecho ideal de los justnaturalistas hay que tener mucho cuidado, digámoslo así, al tratar de hacer teoría, porque existe entre estos una especie de abismo. Y que en todo caso el jurista se dedica sobre todo al primero, digámoslo así, al derecho real, no este derecho ideal. Dice Bobbio en este libro, Justnaturalismo y Positivismo Jurídico, que es igual la recolección de varios artículos, que esto sería como si hubiese un lingüista que se dedicara solamente a lenguas ideales y no a lenguas reales. Bueno, el jurista debe saber que más allá de este derecho ideal que podrían ser los diversos códigos así llamados de derecho natural, existe, el que es, y que ante todo hay que comprenderlo para poder eventualmente transformarlo, pero que quien no lo comprende quizás no puede transformarlo tampoco. Bien, muchas gracias, profesor Mauricio. Alguien está conectado y pues, se lee con el nombre de usuario. Pues no creo que en efecto ese sea su nombre, pero habías levantado tu mano.
Así que te escuchamos. Muy buenas tardes, creo que soy yo la que levanté la mano. Mi nombre es Ángela Sí, ¿cómo es tu Jaramillo. nombre? Ángela Jaramillo. Ok, Ángela, es que aquí aparece usuario, ¿no? Sí, lastimosamente no puse el nombre, discúlpeme. No, no, tranquila. Ok, Ángela, te Sí, yo quiero escuchamos. preguntarle al doctor Mauricio, eh, ¿cómo entiende Bobbio o cómo puede encontrarse la justicia a través de la aplicación de la norma? ¿O cómo puede ejercer, y cómo puede existir la justicia a través de la aplicación de la norma? Muy bien. Muchas gracias. Este es un tema denso, evidentemente, porque Bobbio era un analítico, dice de hecho en varios lugares, incluso en uno de los textos que he citado, que él se rehúsa a escribir justicia con mayúscula, porque él recuerda bien que de la justicia se ha hablado y se habla hoy de distintas maneras, que de tiempo en tiempo cambian los criterios acerca de qué es justo y de qué es injusto, y que entonces también una teoría objetiva de la justicia se nos iría de algún modo de las manos. Pero Bobbio es también, de alguna manera, lo que Guastini llamaría, lo que Chiassoni llamaría un realista militante, digámoslo así, en el sentido de que Bobbio, en algún punto, por ejemplo, en una carta que le escribió a Nicola Matteucci, dijo que la idea de Bobbio de ser sobre todo un teórico y entonces de estudiar desapasionadamente los fenómenos sin sacralizarlos, tenía que ver con la idea de la neutralidad científica vista también como una especie de inclinación específica. ¿Por qué? Porque Bobbio dice, para nosotros, los de nuestra generación, lo dice en esta carta, que crecimos por un lado con el fascismo, digamos, acorralándonos por derecha y el estalinismo por izquierda, ellos que eran los adalides de izquierda y de derecha, de la justicia también, nos obligaron a nosotros a la neutralidad, a ver las cosas desapasionadamente, a tratar de entenderlas antes de pretender transformarlas. Esto por un lado. Por otro, en todo caso, Bobbio es un liberal convencido y es un demócrata convencido. Y es un liberal también, uno diría, usando una palabra aproximada, un liberal moderno, en el sentido de que Bobbio acepta la libertad o defiende la libertad como no impedimento, la libertad como autonomía y también la libertad social. Todos los derechos, digámoslo así, que hoy pertenecen a los estados de bienestar, o se practican o se protegen, al menos tendencialmente en los estados de bienestar. Ahora, este ideal de justicia, del liberalismo y de la democracia liberal y de la igualdad también es aquel que Bobbio abraza. Bobbio aspira efectivamente a que esto se logre, a que esta justicia en donde seamos iguales efectivamente, conservando nuestra libertad, se realice. Pero dice Bobbio que esta es todavía, de algún modo, una empresa inacabada, algo que no se ha cumplido aún. Para entendernos, Bobbio dice que las declaraciones, que las revoluciones, incluso la declaración de 1948 y las constituciones contemporáneas son en su mayoría puntos de partida, no puntos de llegada, digámoslo así. Si queremos aspirar a que este ideal del liberalismo y de la democracia se realice, todavía debemos realizar muchas más cosas, porque en último término esa libertad y esa igualdad no se ha logrado por la constatación banal de que las sociedades no están hechas de individuos iguales, por la constatación banal de que hay todavía muchas diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres en la sociedad, de que hay todavía muchas diferencias entre propietarios y no propietarios, y ni hablar de las diferencias que hubo a lo largo de la historia, porque la historia de los derechos fundamentales, y esto lo dice palabras más, palabras menos
Bobbio es la historia de un proceso de ampliación de los espacios de libertad otorgados a unos hacia otros. Primero, de los propietarios a los no propietarios. Después, de los libres a los esclavos, de los hombres a las mujeres. Contemporáneamente, de los heterosexuales a los homosexuales. En un proceso de reconocimiento de las diferencias. Un proceso paulatino, inacabado, aún deseable, pero que, digámoslo así, no se corresponde en cuanto tal a la historia, si se quiere, efectiva del ser humano. Una de las razones por las que Bobbio rechaza el justnaturalismo teórico, no el ideológico, si quieren luego hablamos de esto, rechaza el justnaturalismo teórico, es porque él dice que la teoría de los derechos naturales justamente pone al inicio lo que es el resultado. Pone a los derechos naturales como prius cuando son el posterios, cuando son el resultado de un montón de luchas que dieron lugar en algún momento a la consecución de los derechos. Lo que diría Bobbio en este sentido es que esta justicia, digamos así, este enfoque sobre la justicia en particular, que tiene que ver con la lucha sobre la igualdad y la libertad, entendiéndola en el marco democrático y liberal, como no se ha realizado aún, debe todavía realizarse en el sentido de que todavía nosotros debemos de algún modo participar en este proceso. Entonces, defendiendo, si uno quiere, estas cuestiones tan importantes. Pero como tal, la interpretación en cuanto tal no puede, digámoslo así, garantizar que un determinado argumento o un determinado expediente argumentativo lograrán esta justicia. Incluso mecanismos supuestamente más modernos, que no son interpretativos en sí, pero que se usan, digámoslo así, en los alrededores de la interpretación, como la ponderación, no pueden arrojar respuestas que podamos considerar, además, en todos los casos y fuera de cualquier controversia, justas. Y esta es una constatación que Bobbio apoya, digamos. Muy bien, profesor Mauricio, muchas gracias. Hay unas preguntas en el chat. Juan nos pregunta te pregunta lo siguiente. ¿Hay alguna relación de Bobbio con el pensamiento de Foucault? Creo que no, porque se dedica a cosas del todo distintas. Bobbio, el Bobbio teórico de la política, en parte lo aborda, digamos, lo cita en algún trabajo, lo cita justamente en un trabajo que se llama Democracia y Secreto, que de hecho hace parte de esta teoría general de la política, este libro grande que coordinó Michelangelo Bovero, y lo cita justamente pensando en la idea del panóptico de la que se sirvió, ustedes saben, Foucault, ¿no? La idea de que el poder de alguna manera siempre había sido representado como asimilable a Dios, el que todo lo ve sin ser visto. Y la idea del panóptico era un poco esta, poder ver sin ser visto, digámoslo así. Pero también es interesante ver que Bobbio aquí distingue claramente la visión del panóptico originalmente benthamiana, que era un demócrata, de la visión del panóptico algo deformada, de Foucault. Y en este sentido subraya que el panóptico en manos de Bentham era, deseable o no, un instrumento que nacía de un demócrata liberal, que era Bentham, y esto lo dice Bobbio. Pero fuera de esto me parece que Bobbio no se dedicó demasiado a esta cuestión. Bobbio estaba mucho más interesado en los filósofos analíticos, leyó a todos, digámoslo así, pero estaba más interesado sobre todo en el estilo analítico de hacer filosofía, y creo que el de Foucault no lo es. Muy bien. David, Alexander Soto Narváez hace una pregunta tal vez similar a la que yo te hacía. No sé si sería suficiente la respuesta que diste a mi pregunta o si quisieras ahondar un poco más en esa cuestión. Dice, ¿cuál sería la conexión que tiene Bobbio y la escuela genovesa en materia de interpretación? Sí, es una conexión indirecta. Es una conexión indirecta, es una conexión
que se realiza sobre la base, sobre todo del resto de la teoría boviana en materia de la teoría general del derecho y la teoría del razonamiento jurídico, digamos. En particular, tiene que ver con el artículo de 1950, Ciencia Jurídica y Análisis del Lenguaje, y el artículo del 54 sobre el razonamiento de los juristas. En este sentido, la obra de Bobbio es basilar también para la teoría de la interpretación genovesa. Por otro lado, el propio Guastini ha dicho en más de una ocasión que él considera a Bobbio su maestro indirecto. Y me parece que en este sentido, digámoslo así, también en la teoría de la interpretación se refleja. Ahora, me parece que incluso podrían sacar más provecho, si se quiere, de la teoría de la interpretación de Bobbio en Génova, si vieran estos otros aspectos que yo he tratado de subrayar. Me parece que hay más en Bobbio que esta base que puede considerarse fuente indirecta de la teoría de interpretación genovesa, y justamente esta es la razón de ser del trabajo que yo he presentado y que espero eventualmente publicar también, ¿no? Estas son ideas iniciales aún, pero apenas tenga tiempo me sentaré y escribiré sobre esta cuestión, y creo que puede justamente aportar, si no me engaño, insisto, también a hilar todavía más o a plantear todavía más una conexión más clara entre Bobbio y los genoveses, digamos. Muy bien. Carlos Maya ha hecho varias preguntas. No sé si quieres que las lea todas o las vamos leyendo una a una. Son como 3 preguntas. ¿Qué prefieres? Sí, como quieras. Ok. Dice, doctor Mauricio, ¿a quién corresponde la paternidad entre la disposición y norma? Entendería que pregunta por esos dos conceptos. Claro, la respuesta fácil es Alf Ross. Sí. Pero igual podría decirse un poco más sobre esto. Sí, la distinción entre disposición y norma, y cuál es la relación entre la concepción subjetiva de la interpretación y el escepticismo interpretativo. Claro, bueno, esto es un poco más complicado, claro. Normalmente, o en la teoría que a mí más me agrada, se distinguen 3 teorías de la interpretación. Una teoría escéptica, una teoría ecléctica, intermedia, y una teoría formalista o cognitivista. Bueno, Bobbio entraría justamente en la parte de la teoría escéptica. Bobbio sería un escéptico, habría que discutir si moderado o radical. En el paper del 71 parecería radical, yo creo que debería ser encajado en lo moderado, todo considerado. Pero en este sentido, para responder la pregunta precisamente, la cuestión pasa también por el rechazo del escepticismo interpretativo referido a la objetividad de la interpretación, el rechazo de la interpretación como una actividad que pueda considerarse objetiva, o si uno quiere, siempre objetiva. Ahora, el escepticismo, en todo caso el escepticismo moderado, que es el que yo defiendo, me parece a mí que también, distinguiendo entre disposición y norma y tal, y teniendo claro que no es fácil hablar de la interpretación, o que no es posible siquiera hablar de la interpretación como algo objetivo, no renuncia a concebir la posibilidad del error en materia interpretativa. En esto yo me alejo, por ejemplo, de la teoría de Guastini y abrazo la teoría de un alumno de Guastini, de Jordi Ferrer Beltrán, en el sentido de que efectivamente dice se puede concebir una teoría realista, una teoría escéptica moderada, que también considere el error interpretativo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la interpretación jurídica depende también de una serie de convenciones, y que lo que convencionalmente resulta erróneo desde el punto de vista de quienes participan
en la interpretación, digámoslo así, por ejemplo, del grupo de los intérpretes, es aquello que determina que una interpretación sea vista o no como errónea. Jordi, de hecho, trae a colación el ejemplo clásico del gol de Maradona, ¿no? Este gol así llamado la mano de Dios, en donde Maradona, ustedes saben, en el Mundial del 86, hace un gol con la mano, aunque parece que lo haría con la cabeza, y entonces el árbitro no lo ve y lo da como un gol válido. Y aquí, claro, hay un problema. Esto es que el fútbol, que una de las reglas del fútbol dice que un gol con la mano no es un gol válido, pero por otra parte, una regla del fútbol dice que hay un individuo autorizado para decidir que cuenta como un gol válido, mediante ciertos procedimientos, el árbitro. El árbitro, si no vio que el gol entró con la mano, pensó que entró con la cabeza, de alguna manera, da como válido y vale efectivamente, según las reglas de ese sistema, ese gol. Ahora, esa interpretación, dice Jordi, no cabe en ninguna de las convenciones interpretativas de este grupo de intérpretes, por lo que se consideraría errónea. Sobre esto habría que hacer un par de apuntes. En realidad, que el error aquí no es tanto en la interpretación de los textos cuanto en la interpretación, de alguna manera, de los hechos. Se dice mejor valoración de los hechos. No es que el juez dijo algo como, el árbitro dijo algo como, un gol con la mano vale como un gol válido y basta, no. Dijo algo como, ese fue un gol de cabeza, que en realidad fue un gol de mano. Se trata de un error, claro, de un error en este sentido en la valoración de los hechos. Pero en todo caso, cambiando lo que haya que cambiar, la teoría de Jordi Ferrer sirve también en el ámbito interpretativo. Esto quiere decir en la interpretación de los textos. Esto quiere decir, a mi gusto, que la interpretación, que el escepticismo interpretativo no tiene que ser visto necesariamente como un escepticismo radical, en donde, digámoslo así, todo vale. También porque incluso el que se presenta como un escepticismo radical, por ejemplo el de Michel Troppé, presupone que de alguna manera quienes participan en la interpretación son, al menos en un sentido débil, racionales, y entonces procuran argumentar respecto de los demás, y esto vale entre juristas, pero también entre jueces en órganos colegiados. Esta sería mi respuesta. Ok, hay una última pregunta de Carlos Maya. Dice, ¿el profesor Bobbio también tiene como fuente de su teoría a Ludwig Wittgenstein? Tiene como fuente de su teoría a Wittgenstein. Bobbio, a ver, en el paper del 50, él efectivamente se ocupa del análisis del lenguaje, o más bien traslada el análisis del lenguaje al lenguaje jurídico, digamos. Entiende que el derecho es ante todo un lenguaje y que lo que hacen los juristas, o lo que deben hacer los juristas, es en particular analizar tal lenguaje. Y esto, evidentemente, si uno quiere, se basa, al menos en parte, en el primer Wittgenstein. Bobbio, por otra parte, escribió un artículo de periódico sobre Wittgenstein, no escribió mucho más, pero alaba justamente la vocación de Wittgenstein de analista del lenguaje, y además de haber sido probablemente el único filósofo en la historia que produjo dos revoluciones, si se quiere. La primera con el Tractatus y la segunda con las investigaciones filosóficas, que también Wittgenstein digamos, revisitó sus ideas y las cambió en algunas partes, y esto obviamente es algo que hay que remarcar. Bobbio, en el paper del 50, insisto, va en la línea wittgensteiniana, pero no solo, del análisis del lenguaje, y en general, en toda su obra, se puede ver esta característica. Bobbio es un amante del análisis del lenguaje. No escribe nada que no presuponga analizar el lenguaje en uno de los varios significados que esta expresión tiene. Así que, de alguna manera, Bobbio también tiene cuenta de Wittgenstein, aunque no lo estudió a fondo porque sus intereses eran otros. O más bien, no desarrolló nada a fondo sobre la obra wittgensteiniana porque sus intereses eran otros. Pero en su momento tomó algunas herramientas y las trasladó al ámbito que nos interesa a nosotros, que es la filosofía del derecho. Eso. Muy bien. Iván Muñoz hace una pregunta, yo creo que de respuesta tal vez un poco titánica, y que el profesor Mauricio, pues en parte ha resuelto con este punto específico de la interpretación.
La pregunta es, ¿cuál considera usted son los libros indispensables para comprender la filosofía de Bobbio? Este es un tema complicadísimo. Antes que nada, perdóname, me llegó en privado una pregunta y como estoy algo lejos no la puedo leer del todo, así que te la envié. Está bien, está bien. Bien, ahora, sobre lo que dice Iván, decía Guastini nuevamente, una escala 1-1 permite comprender la obra bobbiana en cuanto tal. Es casi inabarcable. Pero también es cierto que hay algunos textos que son, digámoslo así, cardinales y que nos ayudan a entender, al menos de manera aproximada, cuál era el pensamiento bobbiano. Tanto en el ámbito de la teoría del derecho cuanto en el ámbito de la teoría política. Digamos, en el ámbito de la teoría del derecho, sin sombra de duda, hay que mencionar justnaturalismo y positivismo jurídico. Este es un texto de base para la filosofía del derecho. También, obviamente, la teoría general del derecho de Bobbio, que es la unión, si se quiere, de dos cursos, no del 58, no del 59. Teoría general de la norma y teoría general del ordenamiento de Bobbio. Teoría de la norma y teoría del ordenamiento, que luego fueron publicadas como teoría general del derecho. Esta es una contribución, obviamente, importante. Contribución a la teoría del derecho, así se llama en castellano. Al menos estos me parece que deberían tomarse en cuenta. En el ámbito de la política, Michelangelo Bovero, uno de los discípulos más importantes de Bobbio, hizo esta obra maravillosa de recopilar en una teoría general de la política los textos de Bobbio. Y esta teoría general de la política, que en español fue editada por Trotta, está disponible y normalmente se encuentra en cualquier librería jurídica, y hay una vastedad de cosas muy interesantes ahí para el estudio de la teoría política, pero también de la teoría del derecho, que Bobbio nunca vio divorciadas, de paso. Siempre él entendió que el derecho y política estaban de algún modo juntas, si se quiere. Muy bien. La pregunta que me enviaste, no sé quién la hizo. Se llama Juan Bautista, no sé su apellido. Ok, Juan Bautista. Dice, hola Mauricio, cuando Bobbio hace referencia a los juristas están incluidos los profesionales del derecho, abogados y los jueces. Pero, ¿por qué da la misma importancia a la interpretación emanada por abogados, doctrina, a la interpretación expuesta por los jueces, jurisprudencia? Bien, sí, yo no sé si necesariamente da la misma importancia, pero quiero decir algo que también es interesante. En algunas partes, Bobbio utiliza juristas para referirse a los doctrinarios, y de hecho los distingue de los abogados. En particular, de hecho, dice que la rigurosidad del lenguaje de los juristas es algo que no se les exige necesariamente a los abogados, que los abogados a menudo están más interesados, vista una teoría de la argumentación amplia, en la, digamos así, retórica del lenguaje. No solo, pero también y particularmente interesados en esta retórica del lenguaje. Y entonces sí, tiende a separar, al menos en algunos casos, a los doctrinarios, a los juristas en este sentido, el sentido clásico, digamos, de los abogados en cuanto tal. Y no les da la misma importancia, digámoslo así, pero sí muestra en todo caso que la labor de los juristas y entonces de la doctrina es mucho más, en este sentido, es mucho más importante de lo que se quiere aceptar en términos generales. Y esta es, por ejemplo, una tesis después repetida también por Riccardo Guastini, no solo por Ferraioli, en fin, por tantos. Lo que hacen los juristas tiene también una labor performativa. El estudio de los juristas tiende luego a influir en el derecho en cuanto tal, a influir en el derecho si se lo entiende como un conjunto de disposiciones, es decir, en el derecho que se crea en sede legislativa, o el derecho si se lo entiende como un conjunto de normas, es decir, de los significados atribuidos por las autoridades interpretativas. Y entonces la labor de los juristas, digámoslo así, no es una labor meramente pasiva. Esta es una cuestión interesante, digámoslo así. Por otro lado, obviamente, la importancia, si se quiere, de la interpretación judicial radica en que efectivamente es una interpretación que
está recubierta por una especie de autorización. Hay poderes interpretativos en el caso de los jueces que no tienen, evidentemente, otros intérpretes. No es que los jueces sean los únicos intérpretes, es que su interpretación es de algún modo especial porque sus interpretaciones producen, digámoslo así, resultados jurídicos y entonces efectos jurídicos. Y esta es, de alguna manera, digámoslo así, la distinción que se da. Pero intérpretes son los unos y los otros. Eso. Bien, vamos con una última pregunta. El tiempo siempre es un enemigo acechante. José Adati pregunta, ¿la interpretación de una norma constitucional condicionada por ideologías puede poner en peligro la seguridad jurídica del ordenamiento? A ver, depende. Esta es una pregunta demasiado amplia, incluso algo vaga, como para responder con, digamos, una respuesta del todo certera, por decirlo de algún modo. Pero, de cualquier manera, me parece que también en esto hay que tener algo claro. Es decir, cuando se habla de los jueces y de la labor de los jueces, a menudo hay una contraposición entre dos teorías antitéticas hasta cierto punto al menos. La teoría según la cual la labor del juez es sobre todo dar certeza, por un lado, la teoría según la cual la labor del juez es sobre todo brindar respuestas justas. El valor de la certeza y el valor de la justicia entran aquí en parte en conflicto. Ahora, si uno privilegia el valor de la certeza, efectivamente, puede ser que en algunos casos el juez, digámoslo así, que motivado por un juicio de valor toma cierta decisión, puede ser vista como una aptitud de alguna manera que va en contra de esta seguridad, de esta certeza. Si uno en cambio se inclina más por el otro lado, por el lado de la justicia, dirá que en ciertos casos está justificado, que al menos en ciertos casos está justificado abandonar, digámoslo así, la idea de la certeza en cuanto tal. Un ejemplo por todos, que yo lo he usado varias veces, pero porque me parece que es muy interesante, es este ejemplo de la Corte Suprema Argentina, Saguirirí, en donde una chica de 17 años quería donarle su riñón a su hermano que tenía algo así como 12 años, o algún órgano a su hermano que tenía unos 12 años, y era la única compatible. El problema efectivamente era que la ley de trasplante de órganos decía que para ser donante había que tener 18 años, y ella tenía 17 y un poquito más. Al final la Corte da paso, dice efectivamente que puede darse el caso y, insisto, da paso. Esto es interesante porque puede ser reconstruido como un razonamiento en donde el juez identifica, crea, dirían algunos, una laguna axiológica. Esto es, ve que hay una solución para el caso, pero no le parece una solución adecuada. No le parece una solución que se ajuste, y aquí vale el término justicia también, a lo que el caso necesita. Y entonces hace una excepción justificada. No es que cae la norma, en este caso. No es que de aquí en más todas las personas de 17 años van a poder donar sus órganos, sino que dice que para este caso se puede hacer una excepción. Hay varios ejemplos que se dan aquí y que tienen que ver al menos en parte con el estudio de la derrotabilidad, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un local en donde hay un cartel que dice prohibida la entrada de perros y yo soy el custodio del lugar. Si yo soy, supongamos, un custodio, un guardia tendencialmente formalista y viene alguien no vidente con un perro guía, yo seguramente no le voy a dejar entrar. Pero puede ser que sea más bien un juez, un custodio, con esta otra inclinación, derrotabilista, llamémosle ahora así, entre comillas, y diga, bueno, hay una excepción en este caso, justificada, por la que la persona no vidente podría entrar con su perro guía. Esto no quiere decir que los demás perros podrán entrar, digámoslo así. Quiere decir pura y simplemente que en este caso tenemos buenas razones para que pueda entrar. Ahora, la cuestión aquí desde un punto de vista realista es que evidentemente junto a estos
custodios formalistas, tenemos estos otros derrotabilistas, digámoslo así. Dependiendo de qué jueces tengamos, podemos tener de alguna manera decisiones distintas. Si a mí me lo preguntan, yo creo que a menudo, en varios casos, está justificado este tipo de razonamiento. Pero más aún, más allá de si está justificado o no, la cuestión es que a menudo, en no pocos casos, los jueces razonan así. Y una buena teoría de la interpretación judicial debe tener en cuenta esto. Digamos, cómo la teoría es, cómo la interpretación es, efectivamente, y no tanto como debería ser. Bueno, muchas gracias. Quisiéramos seguir dialogando un tiempo más largo, pero creo que ya hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Profesor Mauricio Maldonado, muchas gracias. En nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali y de la Maestría en Derecho, te damos infinitas gracias por haber estado aquí y compartir con nosotros tu tiempo, esto que has construido tan interesante y que has desencriptado, para decirlo de cierta manera, de este tema tan interesante sobre interpretación en la teoría de Norberto Bobbio. Te decimos que nos gustaría mucho en un futuro, cuando todo esto pase, bueno, me refiero a la pandemia, que te des una vuelta por nuestra universidad, nos visites, ¿no? Y podamos dialogar de una manera presencial. Muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a continuar en este ciclo de conferencias, aprovechando este tiempo y aprovechando estas herramientas tecnológicas. Bueno, no queda más por decirles a todos, mañana tenemos, permíteme, profesor Mauricio, manifestar que mañana tenemos a esta misma hora, 5 de la tarde, hora Colombia, tenemos otra disertación de un profesor argentino, Javier Bassi. Vamos a hablar sobre construcción de el problema de investigación, esta cuestión tan interesante hoy, tanto en todos los niveles de grado y de posgrado. Así que pues aprovecho también esta oportunidad para invitarlos mañana a que dialoguemos un poco sobre el problema de investigación. Bueno, profesor Mauricio, muchísimas gracias, de verdad que un honor y esperamos poder seguir dialogando a futuro. Muchas gracias a todos, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Diego, muy amable. Hasta luego. Okay, hasta luego.